Gracias por acompañarnos hoy. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu experiencia cercana a la muerte? Por supuesto. Mi nombre es Rebecca Anderson y tengo 38 años. Trabajo como enfermera de traumatología en una sala de emergencias de ritmo rápido en Los Ángeles. He estado casada con mi esposo, David, durante la última década y compartimos una hermosa hija de 7 años llamada Lily. Y recientemente, pasaste por lo que la gente describe como una experiencia cercana a la muerte, ¿es correcto? Sí, es cierto. Sucedió hace unos 3 meses y cambió por completo mi comprensión del mundo espiritual y la naturaleza del bien y el mal. ¿Podrías contarnos lo que sucedió esa noche? Por supuesto. Era un viernes por la noche y yo estaba en el turno de noche en la sala de emergencias. La noche se volvió caótica cuando recibimos pacientes de un importante accidente de varios autos en la autopista. Las lesiones eran graves y la afluencia de pacientes críticos era incesante. Estaba concentrada en ayudar a estabilizar a un paciente que se encontraba en estado crítico cuando llegó una ambulancia con otro caso crítico. Mientras me apresuraba a ayudar, no vi el charco de sangre resbaladiza en el suelo. Me resbalé, caí hacia atrás y golpeé la esquina de un carro de suministros de metal con un impacto fuerte y estremecedor. Lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue el dolor intenso y las caras preocupadas de mis colegas mirándome. Eso suena aterrador e increíblemente intenso. ¿Qué pasó después de eso? Resultó que había sufrido una lesión cerebral traumática. La caída provocó una inflamación significativa en mi cerebro y me llevaron rápidamente a cirugía de emergencia. Durante la operación, mi corazón se detuvo durante casi 6 minutos antes de que el equipo quirúrgico lograra reanimarme. Pero esos 6 minutos fueron diferentes a todo lo que había experimentado en mi vida, un encuentro que cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia. ¿Puede contarnos más sobre lo que experimentó durante esos momentos? Es difícil transmitir la profundidad de lo que pasó con palabras, pero lo intentaré. Lo primero que sentí fue una sensación abrumadora de paz, una tranquilidad que hizo que todo el pánico y el dolor de la sala de emergencias parecieran un recuerdo lejano. Me sentí ingrávida, como si mis cargas simplemente se hubieran disuelto. Entonces, me encontré en un lugar que desafía toda descripción, lleno de una luz tan brillante que era como mirar fijamente al sol, pero no era cegadora ni dura. La luz traía consigo una calidez y un amor incondicional que me envolvió por completo. Mientras absorbía mi entorno, me di cuenta de que una figura se acercaba a mí. A medida que la figura se acercaba, se volvió inconfundible, era Jesús. Sé lo extraordinario que suena eso, pero en ese momento, no había lugar a dudas. Su presencia exudaba un amor y una sabiduría ilimitados, un sentimiento tan profundo que es difícil de poner en palabras. Eso es increíble. ¿Te habló? Sí, lo hizo. Me saludó por mi nombre y dijo, Rebecca, has llegado antes de lo esperado, pero antes de que regreses, hay algo esencial que necesito mostrarte. Su presencia era tan imponente que me quedé casi sin palabras, pero logré preguntar, volver, ¿quieres decir que no me quedaré? Jesús sonrió suavemente, con su mirada llena de comprensión y compasión, y dijo, todavía no, Rebecca. Tu viaje en la tierra no ha terminado, pero lo que estoy a punto de mostrarte te dará una comprensión más profunda de la verdadera batalla que te rodea. Con estas palabras, Jesús dejó en claro que esta experiencia era solo temporal. Sentí anticipación y reverencia. ¿Qué estaba a punto de revelar? De repente, la atmósfera que nos rodeaba se transformó. Ya no estábamos en ese reino de paz y luz radiante. En cambio, nos encontramos en un lugar que solo puede describirse como el cielo, pero que estaba mucho más allá de todo lo que jamás había imaginado. Este reino celestial era de una belleza impresionante y estaba lleno de gloria que eclipsaba cualquier cosa de nuestro mundo. Había innumerables ángeles, cada uno irradiando su propia luz magnífica, todos ellos unidos en cantos de alabanzas que llenaban el aire. La música era indescriptible,
como si el amor y la alegría pura hubieran encontrado una voz en estas armonías etéreas, un sonido tan divino que parecía tocar el alma misma. Me quedé atónita y me volví hacia Jesús con asombro. ¿Qué es lo que deseas mostrarme en este lugar increíble? Con una mirada gentil pero concentrada, Jesús dirigió mi atención a un ángel en particular. Este ángel estaba apartado, más radiante y hermoso que todos los demás, un ser de luz impresionante cuya presencia parecía dirigir al coro celestial en perfecta armonía. Jesús dijo, «Este es Lucifer, como lo fue una vez. Prepárate, porque estás a punto de presenciar el comienzo mismo del mal. Observa con atención, porque pocos humanos han visto lo que estoy a punto de mostrarte». La idea de ver a Lucifer antes de su caída era aleccionadora, pero a la vez convincente. Al mirar más de cerca, traté de captar cada detalle. Lucifer era más que magnífico, su belleza era casi indescriptible. Parecía estar adornado con lo que parecía una miríada de gemas preciosas, esmeraldas, rubíes y diamantes, todas reflejando una luz deslumbrante. Sus enormes alas brillaban, mostrando todos los colores imaginables, cada pluma contribuía a una exhibición de belleza inimaginable. Pero era más que su apariencia lo que tenía tanto poder, irradiaba un carisma único, una presencia que atraía la mirada y exigía atención. Cuando cantaba, el aire mismo del cielo parecía resonar con su voz, como si la creación misma respondiera a su melodía. Hipnotizada, le pregunté a Jesús sobre el papel de Lucifer en el cielo. Jesús me miró con expresión solemne y me explicó, Lucifer era el más alto de todos los ángeles, la más perfecta de las creaciones. Era el guardián del trono de Dios, que dirigía a la hueste celestial en la adoración. Era, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. La idea de un ser tan perfecto me dejó preguntándome cómo era posible que cayera en desgracia. Entonces, como si anticipara mi pregunta, Jesús me permitió presenciar el sutil comienzo de la corrupción de Lucifer. El cambio fue casi imperceptible al principio, pero mientras observaba, noté que miraba su reflejo en las calles doradas del cielo, deteniéndose un poco más que antes. Jesús guió suavemente mi atención y dijo, observa con atención, estás presenciando el nacimiento del orgullo. Y mientras seguía observando, vi que la admiración de Lucifer por sí mismo crecía. Empezó a mirar a los otros ángeles a su alrededor, comparándose con ellos con expresiones sutiles que cambiaban muy levemente, un dejo de orgullo aquí, un rastro de desdén allá. Jesús explicó que el orgullo estaba empezando a echar raíces en el corazón de Lucifer, había empezado a creer que su belleza y sus talentos eran suyos, perdiendo de vista el hecho de que eran dones de Dios. Fue cautivador y trágico a la vez. La transformación parecía inevitable y evitable, un proceso desgarradoramente humano en el corazón de un ser celestial. De hecho, era como si pudiera sentir los pensamientos de Lucifer como si se proyectaran en el espacio entre nosotros. Su mente estaba llena de autoadmiración, sus pensamientos resonaban, ¿por qué debería inclinarme ante alguien? Soy el más hermoso, el más talentoso. Merezco reverencia. Debería ser adorado. Debería ser Dios. Jesús me miró solemnemente y dijo, el orgullo es la raíz de todo pecado. Convierte el amor por los demás en amor propio, la gratitud en derecho y el servicio en deseo de dominio. Me sentí cautivada, pero entristecida, y pregunté si el orgullo de Lucifer había comenzado a influir en sus acciones. Jesús asintió, mientras seguía observando, vi cómo se desarrollaban los efectos. El comportamiento de Lucifer cambió, comenzó a buscar más atención de los otros ángeles. Sus canciones se volvieron cada vez más elaboradas, sus movimientos más dramáticos, como si ya no estuviera adorando sino actuando, ansiando admiración. Y luego, sucedió algo más inquietante. Noté que comenzaba a hablar en voz baja y secreta a otros ángeles. Jesús me dijo, Lucifer está sembrando semillas de duda. Está insinuando que Dios podría estar reteniendo algo de los ángeles, que merecen más de lo que se les ha dado. Las palabras de Lucifer eran persuasivas y tentadoras, diciendo cosas como, ¿no crees que merecemos más?
Míranos, somos poderosos y hermosos, ¿por qué deberíamos adorar cuando podríamos ser dioses nosotros mismos? El impacto en los demás ángeles fue desgarrador de presenciar. Muchos de ellos, cautivados por su carisma, comenzaron a considerar su visión. Vi confusión y duda extendiéndose como una sombra sobre las huestes celestiales. Algunos ángeles se resistieron, pero otros parecían cautivados por la posibilidad de igualdad con Dios. Jesús se volvió hacia mí y me explicó, el libre albedrío es un don que conlleva tanto belleza como riesgo. Permite el amor verdadero y la devoción genuina, pero también permite la rebelión y el rechazo. Se hizo evidente que Lucifer no solo estaba cuestionando su propio papel, sino que estaba trabajando activamente para poner a otros en contra de Dios. Su estrategia era sutil e insidiosa. Hacía preguntas aparentemente inocentes, diseñadas para provocar insatisfacción. Lo escuché decir cosas como, ¿alguna vez te preguntaste por qué Dios guarda el árbol del conocimiento solo para él? ¿No deberíamos tener acceso a esa sabiduría también, o por qué debemos inclinarnos ante los humanos? ¿No están por debajo de nosotros? Su tono era persuasivo, y pude ver con qué facilidad manipulaba a sus seguidores para que dudaran de su propósito. Esta rebelión parecía meticulosamente planeada, y la idea de que pudiera suceder en el cielo era casi incomprensible. Le pregunté a Jesús cómo respondió Dios al levantamiento de Lucifer. Lo que presencié a continuación fue uno de los aspectos más profundos de la visión. Vi el inmenso dolor de Dios, una tristeza que trascendía las palabras. Jesús explicó, el corazón de nuestro Padre está roto. Él ama profundamente a Lucifer y a todos los ángeles, pero el amor requiere libre albedrío. Incluso aquí en el cielo, cada ser tiene la opción de amar y obedecer a Dios o rechazarlo. Observé cómo Dios se acercaba a Lucifer en repetidas ocasiones, ofreciéndole una oportunidad tras otra de arrepentirse y regresar. Pero cada vez, el orgullo de Lucifer se negaba a ceder, y su corazón se endurecía con cada oportunidad que rechazaba. Fue desgarrador y humillante al mismo tiempo ver el alcance de la paciencia y el amor de Dios, incluso frente a la traición. La visión me dejó con una comprensión profunda de la profundidad del amor de Dios y las trágicas consecuencias del orgullo y la rebelión. La visión continuó, volviéndose a la vez imponente y profundamente inquietante. Fui testigo del momento mismo de la caída de Lucifer, una escena que fue a la vez aterradora y profundamente esclarecedora. Lucifer reunió a sus seguidores, y vi que casi un tercio de los ángeles habían sido conquistados por sus palabras persuasivas y su poderoso carisma. De pie, desafiante ante el trono de Dios, proclamó con una resolución escalofriante, subiré sobre las cimas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Cuando esas palabras resonaron en el reino celestial, comenzó una transformación inmediata y dramática. La luz radiante que una vez emanó de Lucifer comenzó a desvanecerse, su brillo se atenuó como si la oscuridad misma estuviera entrando sigilosamente, manchando su belleza y pureza. Entonces, en un destello repentino de luz brillante, apareció Miguel, otro arcángel, acompañado por una vasta asamblea de ángeles leales a Dios. Jesús me dijo, entonces se levantó una guerra en el cielo. Lo que siguió fue una visión de guerra celestial, diferente a todo lo que podría haber imaginado. No había armas físicas, pero podía haber rayos de luz cegadora chocando contra la oscuridad inminente. Fue una batalla de pura voluntad y poder divino, mientras los ángeles leales, liderados por Miguel, luchaban ferozmente para hacer retroceder a Lucifer y sus seguidores. La parte más triste de esta visión fue presenciar la transformación de Lucifer y sus ángeles rebeldes mientras luchaban. Sus formas, una vez tan hermosas y radiantes, se estaban retorciendo y corrompiendo gradualmente, su luz interior consumida por el orgullo oscuro que habían abrazado. La caída en desgracia no fue solo una cuestión de descenso, fue una transformación completa y agonizante, como si sus propias almas se estuvieran convirtiendo en algo completamente diferente, algo doblado y roto. Con un choque final y decisivo, Miguel y su ejército obligaron a Lucifer y sus seguidores a ir al borde mismo del cielo. En ese momento inolvidable,
fueron expulsados, su presencia desterrada de la presencia de Dios. Observé cómo Lucifer caía, una estrella que se desplomaba a través de los cielos, sus últimos rastros de belleza angelical se consumían mientras se transformaba en una criatura de absoluta oscuridad, Satanás, el adversario. Jesús se volvió hacia mí y dijo, acaban de ver al gran dragón arrojado, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. La gravedad de esta visión se apoderó de mí como un peso, pero sentí que había más que se suponía que debía entender. Jesús, percibiendo mis pensamientos, se volvió hacia mí y comenzó a explicarme. Te he mostrado esto por varias razones, dijo. Primero, quiero que comprendas la verdadera naturaleza del mal. Satanás no fue creado como un ser malvado, él eligió este camino, rechazando el amor y abrazando el orgullo. Jesús hizo una pausa para que se asentara el significado de estas palabras. En segundo lugar, quiero que entiendas el profundo poder del libre albedrío. Incluso los seres más perfectos y gloriosos, si se les da la opción, pueden elegir equivocadamente. Por eso la fe, la humildad y el amor son esenciales, son salvaguardas para el alma. Luego, Jesús dijo una última y poderosa verdad, por último, quiero que veas las consecuencias destructivas del orgullo. Esta es la raíz de todo pecado, la semilla de la que crecen todos los demás males. Es capaz de corromper incluso la más hermosa de las creaciones de mi Padre. Sus palabras tenían un peso que podía sentir en mi corazón, un recordatorio de la naturaleza frágil y preciosa de las decisiones que tomamos. En ese momento, la visión terminó, pero su impacto permaneció. Me quedé con una comprensión profunda de los orígenes del mal, la responsabilidad que conlleva el libre albedrío y la eterna necesidad de humildad y amor. Jesús me había mostrado no solo una escena de la historia cósmica, sino una lección sobre la naturaleza misma de la fe y el viaje del alma. Sí, Jesús me reveló aún más sobre los efectos de la caída de Lucifer. Después de presenciar la expulsión de Lucifer del cielo, Jesús me guió a lo que parecía el borde mismo del cielo. Desde allí, pude contemplar la tierra, una vista que me llenó de asombro. Delgadas y brillantes hebras de luz se extendían desde el reino celestial hasta la tierra, conectando a las personas entre sí y con el cielo. Cada hebra era delicada pero radiante, iluminando la red de conexión y propósito que une a toda la creación. Luego Jesús me mostró cómo la caída de Lucifer impactó la tierra. Vi la oscuridad extendiéndose lentamente por el mundo, moviéndose como una sombra proyectada sobre la tierra. Unos hilos delgados y oscuros, casi invisibles, intentaban adherirse a las personas, entrelazándose con las conexiones de luz. Jesús explicó, estas son las influencias del enemigo, la tentación, la duda, el miedo, todos ellos intentan separar a las personas de Dios y entre sí. Mientras observaba, podía sentir el peso de estas fuerzas, sutiles pero insistentes, que apuntaban a alejar a la humanidad de la luz divina y sembrar división entre las personas. Pero Jesús no solo me mostró la oscuridad, también me reveló algo increíblemente hermoso. Entre los hilos oscuros, vi más de esos hilos de luz que conectaban a las personas, y brillaban aún más. Jesús explicó, estas son las conexiones del amor, la fe y la oración. Cada acto de bondad, cada momento de adoración, fortalece estas conexiones. Con cada acción amorosa, los hilos de luz se volvieron más resistentes, como si repelieran activamente las sombras que intentaban debilitarlos. Fue un recordatorio impresionante del poder que reside en cada pequeña elección amorosa que hacemos. Sentí curiosidad y le pedí a Jesús que me mostrara más acerca de cómo la caída de Lucifer había permitido que la oscuridad afectara la tierra. Lo que presencié a continuación fue como una ola de sombra que inundó la tierra después de que Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Fue como si la rebelión en el cielo hubiera abierto una puerta, dejando que el mal se filtrara en el mundo físico. Vi que esta oscuridad intentaba sutilmente adherirse a la humanidad, no con grandes demostraciones de terror, sino de maneras silenciosas y astutas. Una duda susurrada aquí, un pensamiento tentador allá. Se hizo evidente que la guerra espiritual no siempre es un choque dramático entre el bien y el mal,
sino que a menudo toma la forma de pequeñas batallas diarias. Jesús me explicó que las decisiones que tomamos, ya sea alinearnos con el amor de Dios o ceder al orgullo y al egoísmo, determinan la influencia que permitimos en nuestras vidas. Con un sentido de solemnidad, le pregunté a Jesús cómo podríamos protegernos de estas influencias oscuras. Su respuesta fue profunda en su sencillez. La clave es la humildad y el amor, dijo. El orgullo fue lo que llevó a la caída de Lucifer, y el orgullo sigue siendo su principal arma contra ti. Al elegir la humildad, reconocer nuestra necesidad de Dios y comprender nuestra interconexión con los demás, podemos cerrar muchas puertas a las tácticas de Satanás. Cada vez que elegimos amar, actuar con bondad y compasión, fortalecemos nuestro vínculo con Dios y con los demás. Vi cómo estos actos de amor formaban hilos de luz resistentes que la oscuridad no podía penetrar, como si estas decisiones protegieran al alma misma. Jesús me recordó que la oración también es una defensa vital. La oración es más que pedir lo que necesitas, es una manera de alinear tu voluntad con la de Dios y fortalecer tu relación con Él. Cada oración creaba un nuevo rayo de luz, reforzando la conexión con el cielo y con los demás. Me quedó claro que la oración es un acto de amor, un recordatorio de nuestra dependencia de Dios y una poderosa herramienta de protección. En esta visión, vi que las pequeñas decisiones diarias que tomamos para actuar con humildad, amor y oración realmente se convierten en la armadura que nos protege de la oscuridad. La visión que Jesús compartió me dejó con una sensación de esperanza, comprendiendo que incluso en un mundo donde las sombras persisten, poseemos la fuerza para superarlas al abrazar el amor, la humildad y la conexión que nos une al cielo. Al reflexionar sobre la visión, recordé haber observado la lealtad inquebrantable de los ángeles que eligieron permanecer fieles a Dios. Observarlos fue realmente inspirador. A diferencia de Lucifer y sus seguidores, que se absorbieron en su propio esplendor, los ángeles leales mostraron una humildad notable. Su mirada permaneció fija sin vacilar en Dios, la fuente misma de su existencia y propósito. Jesús explicó que estos ángeles encarnaban la verdadera humildad al reconocer que cada pizca de su belleza, fuerza y sabiduría provenía de Dios. Entendían que estos eran dones, no trofeos de su propia creación, y eran rápidos para ofrecer gratitud en lugar de jactarse. Cuando Lucifer los tentó con promesas de mayor poder o conocimiento secreto, los ángeles fieles respondieron con gratitud satisfecha por lo que ya poseían. Pude ver que su confianza en Dios no dejaba lugar al descontento. No veían sus roles como una escalera que subir o un estatus que proteger, en cambio, se deleitaban simplemente en estar al servicio de Dios y de los demás. Jesús me mostró que estos ángeles experimentaban un amor profundo que los impulsaba a servir sin buscar reconocimiento. Este amor desinteresado actuaba como una armadura invisible contra las tentaciones de Lucifer, protegiéndolos del orgullo o la envidia. Entonces, Jesús me dio una idea de cómo estos ángeles leales interactúan con la humanidad. Operan como mensajeros y protectores, a menudo trabajando de maneras que tal vez nunca percibamos. Los vi reforzando suavemente los hilos de luz que conectan a las personas con Dios y entre sí. Sus acciones parecían casi invisibles pero increíblemente poderosas, sosteniéndonos de maneras que rara vez nos damos cuenta. Me impactó el amor genuino que estos ángeles mostraron por la humanidad. Aunque poseen un inmenso conocimiento y poder mucho más allá de nuestra comprensión, no había un rastro de impaciencia o superioridad en ellos. En cambio, parecían disfrutar inmensamente de cada pequeño paso que los humanos daban hacia el crecimiento espiritual, sin importar cuán humilde pudiera parecer ese progreso. Jesús explicó que estos ángeles fieles entienden la santidad del libre albedrío, respetando el viaje único que cada persona debe hacer. Nos guían con suavidad, ofreciendo ayuda pero nunca ejerciendo control. La visión no se detuvo solo con la humanidad. Jesús me mostró que la rebelión de Lucifer impactó a toda la creación, enviando ondas de oscuridad que estropearon la estructura misma del mundo natural. Fui testigo de una sombra que se extendía y se infiltraba en la naturaleza misma, corrompiendo la armonía que una vez existió. Donde solo había vida, paz y crecimiento, la decadencia y la muerte comenzaron a apoderarse de todo.
Jesús explicó, cuando el pecado entró en el mundo, toda la creación sintió sus efectos. Es por eso que su mundo conoce los desastres naturales, por qué los animales se vuelven unos contra otros y por qué el sufrimiento existe incluso más allá de las malas acciones humanas. Ver esto fue desgarrador, como si una hermosa obra de arte hubiera sido manchada. Sin embargo, incluso en medio de esta triste visión, había un rayo de esperanza. Jesús reveló que la creación misma anhela redención, haciendo eco de un deseo de restauración. Vi cómo los simples actos de amor y obediencia a Dios podían hacer retroceder la oscuridad, no solo en los corazones humanos sino también en el mundo que nos rodea. Cada elección de actuar con bondad, cada oración, cada momento de humildad, todo esto enviaba ondas de luz que se extendían por el mundo físico, rejuveneciendo la creación misma estropeada por el pecado. Jesús me mostró que nuestra alineación con el amor de Dios puede tener efectos de largo alcance, tocando incluso el mundo natural de maneras que tal vez no comprendamos del todo. A través de esta visión, llegué a comprender que la guerra espiritual no se limita a un campo de batalla celestial, está entretejida en las decisiones que tomamos a diario, las vidas que llevamos y la forma en que interactuamos unos con otros y con la creación misma. Me recordó que, si bien podemos enfrentar desafíos y oscuridad, nunca estamos solos en este viaje. Los ángeles fieles, el anhelo de redención de la creación y el amor de Dios mismo están siempre con nosotros, apoyándonos en nuestro esfuerzo por alcanzar la luz. Es una perspectiva hermosa. Volvamos a Lucifer por un momento. ¿Tu visión te dio alguna idea de por qué Dios permitió que Lucifer se rebelara? ¿No podría haberlo impedido? Esa es una pregunta profunda y con la que luché durante mi visión. Jesús me lo explicó de esta manera: el amor requiere libre albedrío. Sin la capacidad de elegir, no puede haber verdadero amor, ni verdadera adoración, ni verdadera relación. Me mostró que el deseo de Dios era una relación genuina con su creación, no una obediencia robótica. Esto significaba dar a todos los seres, incluido Lucifer, la capacidad genuina de elegir. El potencial para el mal era el precio del libre albedrío. Jesús dijo que nuestro Padre sabía el costo cuando dio este regalo. Sabía que conduciría a un dolor inimaginable, incluso al sacrificio de su propio Hijo, pero también sabía que el amor que surgiría de la libre elección valdría la pena. Esa es una explicación profunda. ¿Obtuviste alguna idea del plan final de Dios al permitir esta rebelión? Sí, y fue una de las partes más alucinantes de mi visión. Jesús me mostró que el plan de Dios era mucho más grandioso y más hermoso que simplemente prevenir el mal. Él permitió la rebelión porque tenía un plan para producir un bien aún mayor a partir de ella. Vi destellos de este plan desarrollándose a lo largo de la historia, mostrando cómo Dios estaba trabajando para transformar la naturaleza misma de la creación a través de esta lucha contra el mal. El objetivo final no era solo derrotar a Satanás, sino levantar seres que se habían enfrentado al mal y habían elegido el bien, que entendían el costo del amor y lo elegían libremente de todos modos. Jesús me dijo que a través de esta lucha, los humanos tienen la oportunidad de crecer en algo que ni siquiera los ángeles pueden comprender por completo. Nos estamos convirtiendo en socios en la creación, coherederos con Cristo. Esa es una perspectiva increíble. Parece que tu visión te dio una nueva comprensión del potencial y el propósito humanos. Absolutamente. Ahora veo nuestras vidas aquí en la tierra como un crisol, un lugar donde estamos siendo refinados y transformados. Cada elección que hacemos y cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para crecer en el amor y llegar a ser más como Cristo. También entendí mejor por qué Dios no elimina el mal inmediatamente. Está jugando un juego a largo plazo, por así decirlo. El objetivo no es solo destruir el mal, sino crear seres que se hayan enfrentado al mal, hayan comprendido su vacuidad y hayan elegido libremente el amor en su lugar. Tengo curiosidad, ¿tu visión te dio alguna idea sobre el concepto de juicio eterno o infierno? Esta fue una de las partes más difíciles de procesar de mi visión. Jesús me mostró que el infierno no es tanto un lugar donde Dios envía a las personas sino un estado del ser que resulta de rechazar en última instancia el amor y elegir el egocentrismo.
Vi cómo la elección de Lucifer de rechazar a Dios condujo a una especie de exilio autoimpuesto. La oscuridad que lo consumía no era algo infligido desde afuera, sino el resultado natural de alejarse de la fuente de toda luz y amor. Jesús explicó que lo que llamamos infierno es el estado final y eterno de aquellos que, como Lucifer, finalmente eligen el yo por sobre el amor. No es un castigo impuesto por Dios, sino la culminación natural de sus propias decisiones. Es un concepto desafiante. ¿Viste algo acerca de la posibilidad de redención para Lucifer o los ángeles caídos? Esto fue algo sobre lo que le pregunté a Jesús directamente. La respuesta fue compleja. Él me mostró que la oferta de redención siempre está abierta, el amor de Dios nunca cesa. Sin embargo, la naturaleza de los seres angelicales es diferente a la de los humanos. Sus decisiones, una vez tomadas, son definitivas de una manera en que las nuestras no lo son. Jesús explicó que los ángeles, incluido Lucifer, tomaron sus decisiones con pleno conocimiento y entendimiento. A diferencia de los humanos, no fueron engañados ni actuaron por ignorancia. Su rechazo del amor fue absoluto e irreversible por su propia naturaleza. Para los humanos, sin embargo, la posibilidad de redención permanece abierta mientras vivamos. Jesús me mostró cómo cada vida humana es una serie de decisiones que se acercan o se alejan del amor. El juicio final es en realidad la revelación de la elección que hemos estado haciendo todo el tiempo. Es un pensamiento que nos hace reflexionar. ¿Tu visión te dio alguna idea de cómo podemos resistir la tentación y evitar el destino de Lucifer? Sí, y es más simple y más desafiante de lo que esperaba. La clave es cultivar la humildad y el amor. El orgullo fue la raíz de la caída de Lucifer y sigue siendo su arma principal contra nosotros. Jesús me mostró que la verdadera humildad no consiste en pensar menos de nosotros mismos, sino en reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra interconexión con los demás. Se trata de la gratitud por lo que tenemos en lugar del resentimiento por lo que no tenemos. El amor es el antídoto contra el orgullo. Cuando nos centramos en amar a Dios y a los demás, naturalmente nos volvemos menos egocéntricos. Jesús me mostró cómo los actos de amor, sin importar cuán pequeños sean, fortalecen nuestra conexión con Dios y debilitan la influencia de la oscuridad en nuestras vidas. Eso es poderoso. ¿Cómo terminó tu experiencia? Jesús se volvió hacia mí y me dijo, ya es hora de que regreses. Recuerda lo que has visto, compártelo con los demás, ayúdalos a comprender la realidad del mundo espiritual y la importancia de cuidarnos del orgullo. Puso su mano sobre mi frente y sentí una abrumadora sensación de amor y paz. Lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en mi cuerpo, jadeando mientras el equipo quirúrgico trabajaba frenéticamente a mi alrededor. Esa es una historia increíble. ¿Cómo ha cambiado tu vida esta experiencia? Ha cambiado todo. Siempre me he considerado cristiana, pero ahora mi fe es mucho más profunda y real. Ahora entiendo que cada elección que hacemos, cada pensamiento que albergamos, es parte de una realidad espiritual más grande. Soy mucho más consciente de mis propias tendencias hacia el orgullo. Cuando me descubro pensando que soy mejor que los demás o que merezco un trato especial, recuerdo la caída de Lucifer y cómo el orgullo corrompió incluso al ángel más perfecto. Pero más que eso, trato de concentrarme en fortalecer esas conexiones de amor que vi. Me esfuerzo más por acercarme a los demás, por orar por la gente, por realizar actos de bondad. Quiero desarrollar esos rayos de luz. Hablando de oscuridad, ¿tu experiencia te dio alguna idea sobre la naturaleza de Satanás y cómo opera en el mundo de hoy? Sí, así fue. Ver la caída de Lucifer me ayudó a entender mejor las tácticas de Satanás. A menudo trabaja a través de engaños sutiles, tal como lo hizo en el cielo. No suele aparecer como un villano obvio, sino a menudo como algo atractivo o razonable. También vi lo paciente y estratégico que puede ser. En el cielo, trabajó gradualmente, plantando semillas de duda e insatisfacción con el tiempo. Creo que a menudo trabaja de la misma manera en nuestro mundo, erosionando lentamente la fe o los fundamentos morales de las personas.
Pero lo más importante que aprendí es que Satanás es un ser creado, no un opuesto igual a Dios. Tiene limitaciones. Puede tentar y engañar, pero no puede obligar a nadie a pecar. Siempre tenemos una opción. ¿Jesús explicó más sobre cómo opera Satanás en el mundo? Sí, lo hizo. Jesús explicó que Satanás, una vez que cayó, se determinó a corromper la creación de Dios. Me dijo que el arma principal del enemigo es el engaño. Así como se engañó a sí mismo pensando que podía ser igual a Dios, ahora busca engañar a la humanidad. En mi visión, Jesús me reveló las tácticas insidiosas de Satanás y sus ángeles caídos, ahora demonios. Trabajan incansablemente para distorsionar la verdad, para cambiar el orden moral y para hacer que lo que es malo parezca bueno mientras presentan la bondad como algo que debe despreciarse. Sus métodos principales son susurros de mentiras, la agitación del orgullo y el resentimiento, y el intento deliberado de separar a las personas no solo de Dios sino también entre sí. Fue una descripción escalofriante de las fuerzas que actúan en el mundo invisible, tratando continuamente de sabotear los lazos de amor y confianza que mantienen unida a la humanidad. Cuando le pregunté a Jesús sobre ejemplos específicos de esta manipulación, me mostró destellos de la historia humana, momentos perturbadores en los que la codicia, el orgullo y el ansia de poder llevaron a individuos y naciones enteras a cometer atrocidades. Fue doloroso presenciar estos capítulos oscuros de nuestro pasado. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también vi la luz de la bondad humana, actos de amor, sacrificio y fe que hicieron retroceder la oscuridad y crearon ondas de esperanza. Jesús explicó, la batalla que presenciaron en el cielo continúa en la tierra, no con espadas y ejércitos celestiales, sino en los corazones y las mentes de cada ser humano. Fue un poderoso recordatorio de que la lucha por el bien no solo ocurre en grandes eventos, sino en las mismas decisiones que tomamos todos los días. Curiosa, pregunté si mi visión brindaba alguna idea sobre el futuro, especialmente con respecto al fin de los tiempos o el destino final del mundo. Jesús me mostró vislumbres de lo que podría ser, enfatizando que se trataba de posibilidades, no de destinos fijos. Explicó que el futuro está determinado por las decisiones colectivas de la humanidad en respuesta al amor de Dios. Vi que la trayectoria final de la historia es hacia la reconciliación de todas las cosas con Dios, hacia la sanación y la restauración. Pero cómo llegamos allí depende de las decisiones que tomamos. Puede ser una reconciliación gradual y pacífica, o una marcada por una gran agitación y sufrimiento. Jesús dijo, el fin es seguro, el amor triunfará, pero el camino hacia allí está escrito por las elecciones libres de mis hijos. Cada acto de amor apresura la llegada del día en que todo será renovado. Era una visión esperanzadora y aleccionadora a la vez. Si bien el resultado está asegurado, el camino aún lo estamos allanando nosotros, a través de nuestras acciones. También vi destellos del regreso de Cristo y del juicio final, pero no fueron tan claros como había imaginado. El regreso de Cristo, en particular, no fue tanto un acontecimiento físico, sino más bien una revelación de la realidad. Fue como si el reino espiritual, que había estado oculto a nuestros ojos, de repente quedara al descubierto para que todos lo vieran. La verdadera naturaleza de las cosas, de nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras relaciones, quedó expuesta, y todo se volvió clarísimo. El juicio que presencié no fue un juicio como solemos pensar, sino una revelación final de la verdadera naturaleza de cada persona, moldeada por las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Quienes habían elegido el amor, la humildad y la conexión con los demás se sintieron naturalmente atraídos hacia Dios, capaces de soportar el brillo del amor divino. Pero quienes habían elegido el egocentrismo, quienes habían vivido vidas de orgullo o crueldad, se sintieron incapaces de soportar la abrumadora pureza del amor de Dios. Jesús explicó, el juicio no es algo que yo impongo, sino el fruto final de la elección de cada alma, aceptar el amor o rechazarlo. Fue un concepto profundo, que me hizo darme cuenta de que nuestras vidas no se basan simplemente en acciones externas, sino en el estado interior de nuestro corazón, que en última instancia determina nuestro destino. Al terminar mi visión, reflexioné sobre la lección más importante que había aprendido de esta experiencia.
La verdad central que resonó más profundamente en mí fue que el amor verdadero, desinteresado y humilde, es la fuerza más poderosa del universo. Es la fuerza que mantiene todo unido, que da sentido a la existencia misma. La caída de Lucifer comenzó cuando se alejó del amor hacia sí mismo. Pero para nosotros, nuestro ascenso, nuestra salvación, radica en volvernos hacia el amor y alejarnos de nosotros mismos. Llegué a comprender que cada elección que hacemos importa, y que todos somos parte de un drama cósmico mucho más grandioso de lo que podemos comprender por completo. Y participar en ese drama no requiere grandes gestos. Es en los pequeños momentos aparentemente insignificantes de nuestra vida diaria, cuando elegimos amar en lugar de odiar, mostrar bondad en lugar de indiferencia, abrazar la humildad en lugar del orgullo, que nos alineamos con los propósitos de Dios. Y finalmente, aprendí que, sin importar cuán oscuras puedan parecer las cosas, el amor finalmente triunfará. No a través de la fuerza o la coerción, sino a través de las elecciones libres de quienes reconocen el valor supremo del amor. Todos tenemos la oportunidad de ser parte de ese triunfo, de tejer hilos de luz en el tapiz de la creación, ayudando a restaurar el mundo a su belleza prevista. Al final, quedó claro que nuestras acciones importan profundamente, no por la magnitud de lo que hacemos, sino por el espíritu con el que lo hacemos. El amor es la clave para transformar el mundo, una elección a la vez.